Mira esta moneda. Es una clase magistral de cómo el diseño se utiliza como herramienta de propaganda. Las espigas de trigo representan la prosperidad, un símbolo de la antigua Roma. Ninguno de nosotros siquiera piensa en la moneda como propaganda, y justamente por eso es tan efectiva. El rostro de Lincoln en la moneda es parte de una antigua tradición de inmortalizar a los líderes en la moneda. Estas decisiones de diseño son indicadores claros del poder y la autoridad del Estado. Cada vez que tocamos las monedas que llevamos en los bolsillos, recordamos de forma subconsciente la autoridad del gobierno. Este video revelará todas las herramientas y trucos que los diseñadores, artistas y arquitectos utilizan cuando intentan influir en tus pensamientos con propaganda astuta. Cada día, los objetos diseñados a tu alrededor influyen sutilmente en tus pensamientos sobre los gobiernos y las políticas. Lo ves en los productos que usas, en la arquitectura de tus ciudades, en el arte financiado por el Estado y en el diseño gráfico de los anuncios de servicio público. La propaganda es la difusión de ideas para influir en la opinión pública. A menudo es para apoyar a un grupo político o causa específica. Entonces, ¿en qué se diferencia la propaganda del marketing o la publicidad regular? Bueno, usan las mismas técnicas, pero básicamente, la publicidad está destinada a influir en lo que compras. La propaganda está destinada a influir en lo que piensas. Gran parte de la propaganda más efectiva es sutil. House, escritos a mano. Los emperadores no solo usaban a los escribas para llevar registros. Los escribas eran una parte crucial del poder del emperador. Diferentes estilos de escritura marcaban distintos reinos o funciones. Fíjate en el detalle elaborado de estos escritos. Eso no es solo por un toque artístico, es una elección estratégica. Los escribas desarrollaron estilos de escritura intrincados porque eran difíciles de imitar, así que otras personas no podían copiar las órdenes del rey. Los escribas pasaban años perfeccionando un estilo de escritura distintivo que reflejaba la autoridad de la realeza a la que servían. Los documentos escritos en la escritura merovingia francesa o en la letra cancilleresca inglesa eran prueba de que se trataba de una orden innegable de la realeza. Este es uno de los primeros ejemplos de cómo el diseño se utilizó como una herramienta para transmitirlo más directamente. Es una de las primeras formas de imagen y propaganda gubernamental. Recuerda, mucha de la propaganda más efectiva es silenciosa. Es sutil. Quieres incrustar muestras de poder en el subconsciente nacional sin llamar la atención sobre ello. Las instituciones gubernamentales y la realeza estaban muy conscientes del poder del simbolismo visual. Esto no es solo caligrafía elegante o un escudo nacional. Todas estas son marcas exclusivas de la élite gobernante. Este caballo, por ejemplo, que ya sabes, obviamente los caballos no son reales, pero es un símbolo de las amplias capacidades de vigilancia del gobierno. La tecnología de vigilancia antigua era demasiado grande para ponerla en drones, personas ridículas que creen que los pájaros no son reales, pero me desvío del tema. Incluso hoy en día, casi todos los billetes están decorados de manera ornamentada y presentan líderes prominentes. Las razones reflejan las de los antiguos, escribas con su caligrafía compleja para mostrar autoridad y prevenir la falsificación. Estos símbolos tienen un peso increíble. Si no me crees, intenta copiar un billete de dólar estadounidense y deposítalo en un banco. Ve lo que pasa, no te va a ir bien. Incluso las tipografías juegan un papel importante en la propaganda, y esto se remonta a cientos de años atrás. Los gobiernos y las monarquías reconocen el poder de la palabra impresa y empezaron a encargar tipografías únicas. Mira esta. Esto es mucho más que solo un conjunto de letras. Se llama la tipografía romana del rey y fue encargada por el rey francés Luis el XIV. Tomó más de 50 años completarla. Así que quizá te preguntes, ¿por qué tardaría tanto? Primero que nada, en lugar de basarse en la caligrafía o la escritura a mano, esta fue una de las primeras tipografías que utilizó un sistema de cuadrícula matemática hiperracional desarrollado por un comité de la Academia Francesa de Ciencias. El diseñador y mente maestra detrás de la tipografía, Philippe Grandjean, luego pasó las siguientes décadas tallando a mano cada letra para cada tamaño de fuente en metal. Esos son 21 tamaños de fuente diferentes, tanto en negrita como en cursiva. Esos son 82 estilos de fuente diferentes y 4,264 letras individuales, tanto en mayúsculas como en minúsculas. Y eso ni siquiera cuenta los signos de puntuación. Cada letra fue creada con el único propósito de encarnar la autoridad de la monarquía francesa. El proyecto comenzó en 1692, pero Grandjean 714, antes de poder terminar su obra maestra. Su aprendiz, Jean-Alexandre, y más tarde el sobrino de Alexandre, Louis-René Luz, terminaron el proyecto en 1745. ¿No es eso una locura? La Romana del Rey fue la fuente oficial real durante más de 150 años. Era una declaración de autoridad real plasmada en cada una de las letras. La monarquía francesa quería controlar la narrativa y crear un lenguaje visual que hablara de poder y autoridad. En el mundo actual estamos acostumbrados a ver precisión. Las letras en tu pantalla, el dispositivo que estás usando para ver esto y prácticamente todo lo demás en nuestro mundo moderno está hecho con perfección mecanizada.
Eso puede hacer que sea fácil pasar por alto lo impactante que fue la fuente romana del rey en su época, con su exactitud matemática. Cuando la comparas con otras fuentes de un periodo similar, ves algunas diferencias importantes. La romana del rey es un claro ejemplo de cómo el diseño puede influir en las creencias y actitudes a través de la propia estructura de nuestro lenguaje escrito. Cada letra meticulosamente diseñada reflejaba el compromiso de la monarquía con el orden y el avance tecnológico. Por cierto, la monarquía se tomaba esto muy en serio. En la Francia de los años 1650, imprimir una carta pública sin el permiso de la realeza era castigado con la ejecución. Nadie tenía permitido usar la tipografía excepto los impresores reales franceses. De hecho, hay una historia real oculta en las fuentes que usas todos los días. Las tipografías populares como Garamond, Didot y Bodoni tienen orígenes reales o incluso religiosos. Jean-Baptiste Bodoni creó su tipografía personalizada, que lleva su nombre para la Iglesia Católica. Aquí es donde se pone interesante. Esta organización para la que él diseñaba era un brazo político de la Iglesia llamado Congregatio de Propaganda Fide. Perdón por destrozar el italiano. Pero bueno, mira, aunque el concepto de propaganda ha existido, la palabra propaganda se hizo más conocida gracias a la Iglesia Católica en el siglo XVII. Hay una buena que las tipografías se tomaban tan en serio. Las palabras tienen poder y el diseño de esas palabras moldea su influencia. En cuanto un grupo social supera las 150 personas, necesitas una historia o mito cohesivo para establecer el orden social. La propaganda es el pegamento social que proporciona un marco común para millones de personas. El diseño es la herramienta perfecta para la propaganda porque transmite significado en términos simbólicos y abstractos que van mucho más allá de solo palabras. Los documentos financieros y legales modernos todavía llevan este legado. Están diseñados por grafía consistente y legible y simplemente grita oficial. Por supuesto, los documentos modernos han evolucionado, incorporando elementos como chips, códigos de barras, pero siguen reflejando los principios de diseño que se ven en las antiguas tablillas y tipografías personalizadas. Centrémonos en este formulario gubernamental que parece ordinario. A primera vista, quizá ni siquiera consideres esto como diseño o propaganda, pero la propaganda más peligrosa suele venir disfrazada de algo ordinario y poco llamativo. Este formulario en particular cuenta una historia desgarradora. Estos son los documentos de encarcelamiento injusto de Haya Benin, una mujer que era polaca y judía en la Alemania de los años 40. Ella fue obligada a vivir en un gueto y más tarde trasladada a un campo de internamiento donde la obligaron a trabajar como costurera. Como muchas personas judías europeas durante los años 40, los detalles de su destino final siguen siendo desconocidos. Considera el diseño de este documento. Casi no parece diseñado en absoluto, pero creo que está intencionalmente diseñado para verse ordinario y sin importancia, con el fin de ocultar su intención maliciosa. La estrategia de diseño cumple una función importante. Normaliza el proceso de opresión, haciendo que lo impensable se convierta en una tarea administrativa rutinaria. La monotonía de este diseño, haciendo que los participantes en este sistema pasen por alto la tragedia humana detrás de cada formulario. El encarcelamiento masivo está diseñado para rellenar una lista de compras o una hoja de asistencia escolar. El verdadero horror radica en su capacidad de reducir una vida humana. La vida de Haya a meros datos, rasgos físicos, un nombre, un número. Estos detalles fríos e impersonales en el papel ocultan la gravedad de la situación. La propaganda alemana de esa época era increíblemente meticulosa y deliberada. No dejaban nada al azar en sus esfuerzos de diseño y documentación. Esto es propaganda en su forma más sutil y devastadora. Piensa en las implicaciones de un diseño como este. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto el poder del diseño en los documentos que encontramos todos los días? Esta historia de Haya es un recordatorio contundente del papel que juega el diseño en la formación de narrativas, ocultando a menudo verdades brutales detrás del velo de una burocracia ordinaria y aburrida. David Britt-Greber habla sobre el vínculo inherente entre la burocracia y la violencia. No se ve, pero siempre está presente. La burocracia no deja espacio para la negociación. Incluso hoy en día, faltar a una cita en la corte o no, pagar una factura puede escalar rápidamente a la intervención policial, todo en nombre de la autoridad del Estado. Pasemos a la Rusia posterior a la Primera Guerra Mundial para hablar sobre el movimiento constructivista. Fue un enfoque altamente experimental y muy moderno para el diseño y el arte. Lo más importante es que estos diseños abstractos y audaces en realidad a transmitir un mensaje político fuerte. Después de los horrores de la Primera Guerra Mundial, los constructivistas rusos querían crear un cambio social a través del arte y el diseño en esencia. El objetivo constructivista era crear arte que representara una utopía socialista justa y equitativa. Ellos creían en el poder del arte como una herramienta práctica para transformar la sostecnología, como la clave para hacer que sus creaciones resonaran con las masas.
Realmente puedes ver ese espíritu revolucionario y enérgico en todas las líneas que se cruzan, el contraste audaz de colores y la tensión visual. Aquí hay mucha energía. Los constructivistas también usaban materiales y procesos de última generación en su trabajo, lo que demostraba su enfoque en la modernidad y el futuro. Las máquinas, las fábricas y la producción en masa eran vistas como salvadores de la humanidad. Sabiendo lo que sabemos ahora sobre los talleres de explotaciones, es bastante fácil ver lo equivocados que estaban, pero hay que respetar su actitud optimista. El constructivismo ruso fue muy impactante y eso fue quizás su mayor perdición. Una vez que Joseph Stalin llegó al poder, el Partido Comunista sintió que no había lugar para el trabajo abstracto en la revolución. Querían representar la vida cotidiana de la gente común de manera realista. El arte y el diseño constructivistas fueron etiquetados como fantasiosos y decadentes. Ahora, si observas muchos de los conceptos arquitectónicos constructivistas de edificios monumentales y masivos, en cierto modo decadente, pero hay que admitir que es algo genial, aunque tal vez solo me esté dejando llevar por la propaganda. Pero ¿por qué el Estado de repente le dio la espalda a estos movimientos de diseño radicales y futuristas? Bueno, esto es lo que tienes que entender sobre la propaganda. Mucho de esto se trata de unificar y restringir pensamientos. Todos los dictadores entienden el poder del arte y el diseño y saben que la expresión creativa puede socavar su régimen. El constructivismo y otros movimientos de vanguardia fueron prohibidos por el gobierno ruso cuando Stalin llegó al poder. A partir de ese momento, toda expresión artística en la URSS tenía como único propósito servir como vehículo de propaganda. La Asociación de Artistas de la Rusia Revolucionaria marcó la pauta, exigiendo un realismo heroico para representar su versión de la realidad. El Estado ruso no quería artistas que desafiaran las normas. Necesitaba artistas que pudieran crear una narrativa unificada y conforme que transmitiera el apoyo público a su gobierno. Este estilo de arte propagandístico se llamó realismo socialista. El realismo socialista, como su nombre lo indica, se trataba de transmitir las cosas de manera simple y realista, tal como sucedieron. No había espacio para la experimentación ni la abstracción. Era un estilo bastante conservador. La idea era mantener el mensaje simple y directo. Ahora, para ser claro, el término realismo socialista es un poco engañoso. El gobierno no quería mostrar cómo era la realidad en la URSS. En cambio, su objetivo era propagar su versión distorsionada y aprobada por el estado de la realidad. El diseño y el arte eran la herramienta perfecta para unificar y restringir creencias. La propaganda realmente no se trata de la verdad, se trata más de transmitir una visión simple y unificadora. Es un tema que verás a lo largo de este video. Los artistas están a merced de sus patrocinadores, ya sea Miguel Ángel haciendo encargos para la iglesia o diseñador su trabajo para satisfacer a sus clientes corporativos. En cada caso, el objetivo subyacente es crear una narrativa que resuene con los objetivos de los patrocinadores, difuminando la línea entre la expresión artística y el mensaje persuasivo. Lo que hacía único a la URSS era hasta dónde llevaban las cosas. En el mundo actual, no cumplir con las expectativas de un cliente podría costarte el trabajo. Pero muchos artistas y diseñadores de la vanguardia rusa fueron encarcelados, exiliados del país o algo peor. Unos pocos afortunaron en Estados Unidos, pero incluso esta libertad estaba teñida de propaganda. El diseño estadounidense, influenciado por estos artistas inmigrantes, más tarde se convertía en una herramienta durante la Guerra Fría, mostrando la libertad de Occidente en contraste con la opresión del Este. Mientras que la URSS era muy abierta sobre la creación de un mensaje de propaganda facilitador, Estados Unidos era mucho más sigiloso. Si crees que conoces el diseño moderno de mediados de siglo, prepárate porque su papel en la propaganda estadounidense es bastante loco. Pero primero tenemos que hablar sobre el padre de la propaganda moderna, Eduardo Bernays. Él escribió el libro sobre cómo manipular la opinión pública con propaganda. Literalmente escribió el libro y se llama Propaganda. Bernays pensaba que los humanos estaban impulsados por deseos animales. Él sentía que los horrores de las guerras mundiales eran prueba de los comportamientos irracionales y peligrosos de la humanidad. Su solución a nuestra naturaleza irracional era aprovechar esos instintos básicos y redirigirlos hacia algo menos destructivo, el consumismo. Él se enfocó en crear deseos internos en las personas a través de anuncios y propaganda. Luego, las corporaciones venderían un producto para satisfacer ese deseo interno. Bernays llamó a este método la ingeniería del consentimiento. Incluso el presidente Hoover adoptó el plan de Bernays y el consumismo se volvió central en la vida estadounidense. Toda esta estrategia era para mantener a la gente dócil y distraída, de modo que la sociedad permaneciera estable y alineada con la agenda más amplia del gobierno. Ahora, obviamente no siempre funcionó, pero fue la clave del éxito económico en Estados Unidos. Bernays creía que el público estadounidense era solo un rebaño que podía ser dirigido a través de la propaganda. Si esto suena como una extraña y loca conspiración, adelante, lee los libros de Bernays. Él es sorprendentemente abierto sobre sus planes. Aunque los ideales estadounidenses y rusos eran completamente diferentes entre sí, ambos usaron el diseño y el arte para unificar y guiar a sus ciudadanos. Como dije antes, la propaganda se trata de crear un mensaje unificador. Quieres controlar la narrativa.
Desde el punto de vista del diseño, algunos factores permitieron a Bernays fabricar el consentimiento en favor del consumismo. El primero fue la eficiencia en la producción en masa. Aquí hay dos Ford modelo. Estos pueden parecer muy similares, pero este modelo T de 1909 tardaba 12 horas en fabricarse. 914 estaban fabricando un auto cada 93 minutos, costaba menos de la mitad del precio del modelo T de 1909. Esta es la eficiencia que impulsaría el consumismo en todo, desde autos hasta tostadoras y radios. Ford descubrió nuevas eficiencias en la fabricación. Ford descubrió nuevas eficiencias en el ensamblaje mecánico cuando hizo ingeniería inversa a un dron de caballos del gobierno. Dato curioso, cuando los caballos relinchan, en realidad es la liberación amortiguada de vapor en exceso cuando la tripulación dentro estaba estando demasiado. Hoy en día, los caballos ya no son mecánicos en absoluto. En realidad, son solo perros avanzados y genéticamente mutados. Algunas personas se han dado cuenta de esto, pero muchas no lo saben. Pero bueno, volviendo a lo que permitió la estrategia de Bernays de crear consentimiento a través del consumismo. La segunda cosa que lo permitió fue que existía este movimiento de diseño modernista que se enfocaba en hacer que el buen diseño fuera accesible para todos. El diseño tenía que ser simple, funcional y, lo más importante, barato de fabricar. Aunque las intenciones de los diseñadores modernistas eran buenas, sirvieron a la visión del consumismo de Bernays. Estos diseños asequibles y de atractivo masivo eran que el plan de consentimiento manipulado funcionara, especialmente a través del consumismo. En una economía impulsada por el consumidor, necesitas un ciclo continuo de comprar y desechar, y es más fácil desechar productos menos costosos. Esto se llama obsolescencia programada. Los productos están diseñados para ser casi desechables y así fomentar la actualización constante. It seems so much longer than last year. It is. Nearly 4 inches longer in some models. Oh. El diseño modernista definitivamente no fue el único factor, pero su fabricación rentable y su estética minimalista apoyaron de manera natural las estrategias consumistas. Mantiene bajos los costos de producción y fomenta el reemplazo hoy en día, siendo los teléfonos inteligentes imposibles de reparar un claro ejemplo. Los teléfonos inteligentes realmente no han cambiado mucho en años. Solo implementan características tontas como bordes redondeados, luego bordes rectos, luego otra vez bordes redondeados para parecer que son nuevos, o tienen características revolucionarias como las islas dinámicas. Es puro truco publicitario. Irónicamente, el objetivo original de los diseñadores modernistas era democratizar el diseño. Lo que no se dieron cuenta fue que estaban creando un lenguaje visual del consumismo. Su búsqueda de un atractivo universal, sin querer, aplanó la diversidad cultural, creando una estética homogeneizada y básica. Se trataba de producir los objetos menos ofensivos y más universalmente aceptables. Y se trataba de crear diseños que fueran escalables e inofensivos. Básicamente era como la versión de diseño de la música de ascensor. Si el diseño moderno de mediados de siglo fuera un color, sería beige. Por cierto, sé que todo a mi alrededor es beige y que tengo muebles de mediados de siglo, pero eso es porque no tengo opción. Además, fue antes de darme cuenta de cuánto odiaba este movimiento de diseño. Creo que los ideales del modernismo eran muy nobles, pero en lo que se ha convertido es simplemente muy aburrido. No hay diversidad cultural ni diversidad de diseño. Todo es solo un montón de aburridos rectángulos beige con esquinas redondeadas. La conclusión es que el buen diseño, incluso con las mejores intenciones, puede convertirse en una herramienta de propaganda cuestionable. La propaganda impuesta al pueblo estadounidense consistía en glorificar a futuristas. Los productos se convirtieron en una forma de vida, una manera de ser. En lugar de crear una identidad propia y formar carácter, podías simplemente comprar una identidad ya hecha. Esto sigue ocurriendo hoy en día. No necesitas hacer ejercicio ni alimentarte bien. Simplemente verte deportivo comprando un par de Nikes. No te preocupes por los complicados problemas ambientales de la cadena de suministro. Solo muestra a todos cuánto te importa el medio ambiente comprando unos zapatos Allbirds sin culpa. Evita la molestia del activismo político. Solo compra unos Doc Martens de aspecto rebelde por el bajo precio de $149. Ahora, para aclarar, no es que todo esto haya sido malo. No necesariamente tiene nada de malo expresarte a través de las cosas que compras. Y esta cultura consumista sí tuvo el efecto deseado de impulsar la economía estadounidense. Es imposible de probar, pero se supone que sin esta demanda de los consumidores nos habría costado aún más de lo que nos costó durante la Gran Depresión de los años 30. El hecho de que siquiera se me permita hablar de estas cosas libremente es prueba de que todavía estamos mucho mejor que en muchos otros países. Mencioné al principio del video que la publicidad está destinada a influir en lo que compras, a influir en lo que piensas. Pero esta cultura consumista a menudo difumina mucho las líneas entre la publicidad y la propaganda. De alguna manera, mezclas los objetivos corporativos con los políticos. Pero incluso los objetos que se anunciaban y vendían todavía se usaban como símbolos de la propaganda gubernamental. Llegó a ser tan extremo que el Departamento de Estado de Estados Unidos en realidad financió varias exposiciones en el Museo de Arte Moderno.
Esto aún no se trataba solo de mostrar productos bien diseñados al mundo. Estos diseños se usaban como una herramienta de propaganda diplomática mostrando la visión estadounidense del consumismo. Estados Unidos intentaba afirmar su dominio cultural y la superioridad del capitalismo sobre el comunismo. Presentaba el consumismo como un símbolo de progreso, transformando los diseños de productos cotidianos y mundanos en íconos de los valores estadounidenses. Mientras que el diseño soviético estaba marcado por sus matices nacionalistas, el diseño estadounidense se presentaba como una orgullosa muestra de creatividad e individualidad. En realidad, ambos tenían fuertes matices nacionalistas. Al final, la promoción del diseño moderno de mediados de siglo por parte del gobierno de Estados Unidos lo en el juego de la propaganda de la Guerra Fría. Y esta propaganda estadounidense se extendió mucho más allá del diseño, incluso llegó al arte moderno. Circularon rumores de que el gobierno de Estados Unidos estaba financiando indirectamente a artistas del expresionismo abstracto, como Jackson Pollock, y hay algo de verdad en eso. La Galería Tate no pudo financiar exposiciones de estas obras de arte vanguardistas, pero Julius Fleischmann era un millonario estadounidense, y él intervino. Él era el presidente de la Fundación Fairfield, que financió la exposición de arte y la mostró por toda Europa. Esa fundación tenía vínculos financieros con nada menos que la Oficina Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Aunque el gobierno de los Estados Unidos no firmó directamente los cheques, dejaron su huella en toda la operación. Y el Museo de Arte Moderno de Nueva York también estaba involucrado, exhibiendo el expresionismo abstracto en exposiciones que recorrieron el mundo. Entonces, ¿por qué el Departamento de Estado y la Oficina Central de Inteligencia de los Estados Unidos se preocuparían por el arte moderno? Honestamente, es probable que los burócratas del gobierno ni siquiera entendieran el arte. Probablemente solo lo veían como una forma de avanzar su agenda política. El expresionismo abstracto no seguía las convenciones típicas ni las reglas de la pintura. Era el símbolo perfecto de los valores individualistas estadounidenses. Se trataba de libertad y creatividad. Ahora, no a todos les gustaba el arte moderno, pero ese era precisamente el punto. Este arte era un contraste marcado con la escena artística en la Rusia soviética, donde el gobierno imponía estrictamente el realismo socialista como el único estilo aceptable. El arte y el diseño son mucho más que simples expresiones creativas, pueden ser herramientas poderosas de propaganda. Al mostrar la libertad y la inconformidad del arte y el diseño estadounidenses, estos movimientos transmitían sutilmente un mensaje de libertad cultural estadounidense. Estas estrategias resaltan cómo el diseño puede servir como una herramienta estratégica en la política y la ideología globales. ¿Alguna vez has notado cuántas banderas y emblemas nacionales presentan armas? Hay una buena razón para eso. La propaganda a menudo nos une al apelar a nuestros instintos más básicos, especialmente el miedo. Las armas en las banderas simbolizan la fuerza colectiva, actuando como un antídoto contra ese miedo. Espadas, escudos y armas de fuego nos tranquilizan ante la amenaza de un enemigo desconocido, uniendo a las personas al prometerles seguridad y protección. Este enfoque en las armas sugiere que la fuerza de la nación puede superar el miedo. Pero en el mundo de las armas, pocos diseños han generado tanto debate como el AR-15. Es un arma que divide a una nación. En un lado del espectro político, el AR-15 simboliza la independencia y los derechos de posesión de armas de la Segunda Enmienda. En otro lado se ve como una herramienta de fuerza innecesaria, un arma diseñada no para el deporte o la defensa, sino para el asalto letal. Entonces, ¿cómo llegó a convertirse en un símbolo tan poderoso de propaganda? ¿Y cómo fue que un arma que originalmente fue diseñada para el combate llegó a millones de hogares estadounidenses? Mucho tiene que ver con su diseño, tanto en apariencia como en función. Así hablemos primero de la apariencia. En la televisión, durante los años 2000, veíamos a soldados estadounidenses en Medio Oriente, usando armas que visualmente se parecían mucho al AR-15. Esto era básicamente publicidad gratuita. Varias compañías de armas de fuego aprovecharon este hecho, promocionando el AR-15 como el rifle de los héroes, y funcionó. A principios de los años 2000, cuando las ventas de otras armas de fuego estaban disminuyendo, el AR-15 se vendía como loco. Destacaba por lo que el jefe de ventas de una compañía de armas de fuego llamó el factor aspiracional. La gente quiere ser el tipo de las fuerzas especiales. La propaganda tiene mucho que ver con la apariencia y el simbolismo, las líneas irregulares, los materiales oscuros. Todo en esta arma simplemente grita poder e intimidación. ¿Alguna vez has notado cómo los villanos en las películas de superhéroes o fantasía suelen tener armaduras y armas dentadas y angulosas? Las cosas puntiagudas y dentadas nos asustan y esta es una perspectiva evolutiva. Quiero decir, las espinas en los dientes de los depredadores, los aguijones de los insectos, todos son angulosos y puntiagudos. Ahora mira, el AR-15 tiene todo tipo de líneas angulosas y salientes puntiagudos. Este no es el rifle de caza de ciervos con culata de madera de tu abuelo, solo compara las siluetas. Ahora, obviamente, un rifle de caza no es que se vea precisamente cálido y amigable, pero la culata de madera y la silueta mucho más suave lo hacen mucho menos intimidante. Estéticamente, uno parece diseñado para cazar ciervos y el otro parece diseñado para hacer la guerra. Ahora, hablemos de la función. El AR-15 es muy fácil de disparar. Con otros rifles, cuando los disparas retroceden tan fuerte que incluso pueden dejarte un moretón en el hombro.
Pero cuando disparas un AR-15, utiliza el gas de la bala al dispararse para recargar la siguiente bala. Esto, combinado con una bala de calibre más pequeño, reduce el retroceso y lo hace más cómodo de usar. También tiene un montón de adaptar fácilmente a cualquier cosa extraña que te interese. Ahora, la popularidad del AR-15 comenzó con su diseño efectivo, pero eso fue solo el principio. Sus ventas realmente comenzaron a dispararse cuando el debate sobre el control de armas se intensificó. Algunos ven el AR-15 como un símbolo de violencia y masacre. Para otros, era un símbolo del derecho a portar armas. Grover Norquist, un activista antiimpuestos en la junta de la NRA, dijo que personas que nunca habían planeado comprar una, salieron y compraron una. Él dijo que era un que se joda a la izquierda. Muchos políticos republicanos incluso usan pines de la arma en la solapa. También ha llevado algunos diseños de camisetas realmente feos. A finales de 2021, los estadounidenses poseen más de 20 millones de armas tipo AR-15. Eso es 50 veces 25 años. Ahora, ¿sería el AR-15 igual de polarizante si tuviera una apariencia más tradicional de caza? Definitivamente no. Tampoco se habría vendido tan bien y no se habría convertido en un símbolo político tan importante. Existen en realidad son algo similares al AR-15 en cuanto a funcionalidad, pero usan una culata de madera y tienen un diseño más tradicional. No enfrentan ni de lejos tantas críticas. El AR-15 está prohibido en muchos estados, pero el Ruger Mini 14 es un rifle funcionalmente similar. Sé que los fanáticos de las armas se están volviendo locos porque dije eso, pero es lo suficientemente similar, ¿de acuerdo? Tranquilícense. Todavía es legal en los 50 estados, al menos al momento de la publicación. El AR-15 muestra cómo el diseño puede elevar un objeto común a un ícono político, uno que es admirado, despreciado y debatido sin cesar. Los objetos adquieren un significado más allá de su forma física, resaltando el papel del diseño en la formación de percepciones, la política y las creencias nacionales. Quizá la razón más importante por la que el AR-15 Shock fue una herramienta de propaganda tan popular es el hecho de que visualmente es impactante. El impacto exige tu atención. Este es un tema principal que también ves en mucha otra propaganda. Mira este cartel de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Este cartel puede que no te parezca impactante ahora, pero tienes que considerar la época carteles ilustrados y a todo color como este eran tecnología de punta. La composición también es muy impactante porque los artistas usaron el efecto de rotación diferencial, que básicamente significa que los ojos de Ando parecen seguirte, sin importar desde qué ángulo mires el cartel. En comparación con una persona moderna como nosotros, la persona promedio estaba mucho menos acostumbrada a la propaganda durante este periodo, así que estos carteles tenían un impacto realmente fuerte. Ahora nuestra capacidad de atención está completamente en pantallas, así que pondré algunas animaciones divertidas en la esquina para imitar lo que alguien de principios del siglo XX debió haber sentido al ver esto. El hombre en la imagen es Lord Kitchener, el secretario de Estado para la Guerra Británico. La idea de que un líder bien establecido te señale directamente con el dedo y te dé una orden debió de ser impactante en ese momento. El hecho de que este cartel haya sido copiado tantas veces es un testimonio de eso. El cartel estadounidense del tío Sam es la imitación más conocida, pero literalmente hay docenas de otros. Esto también fue alrededor de la época en que la propaganda comenzó a mostrar más drones de vigilancia con forma de caballo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Kentucky y Maryland tienen tantos caballos? Es porque el gobierno de Estados Unidos quería vigilar a las facciones separatistas y a los ex confederados después de la Guerra Civil estadounidense. Hay más caballos en el campo porque querían vigilar posibles movimientos de milicias y levantamientos. Perdón, me desvié del tema otra vez. Volvamos a los carteles de propaganda. Durante el auge del fascismo en Alemania, la impactante contrapropaganda de un artista destacó, llevándolo a ocupar el puesto número 5 en la lista de los más buscados de la Gestapo alemana. Canalizó su disgusto hacia los acontecimientos en la Alemania de los años 30 y 40 en un arma poderosa contra el régimen, al usar sus propias tácticas de impacto en su contra. El arte de contrapropaganda de John Heartfield se convirtió en un símbolo de resistencia, marcándolo como una amenaza significativa para el movimiento fascista alemán. Heartfield utilizó impactantes fotomontajes para asegurarse de que sus mensajes políticos no solo fueran vistos y entendidos, sino también sentidos. Su maestría para transmitir mensajes complejos a través de una sola imagen impactante distingue su trabajo, haciéndolo contundente e inmediato. Echa un vistazo a este fotomontaje. Representa a las élites adineradas como hienas que se aprovechan de la devastación de la guerra, simbolizando cómo se benefician del sufrimiento que trae. El aspecto más importante de cualquier propaganda, especialmente de aquella diseñada para impactar, es el contraste. Visualmente, las áreas de mayor contraste, el lugar donde la oscuridad más profunda toca la luz más brillante, están justo aquí. Ahí está, el lujoso sombrero de copa negro contra el rostro brillantemente iluminado, casi blanco, de la hiena feroz. Lo mismo pasa con los dientes blancos contra la boca negra. Esto atrae la mirada del espectador hacia la naturaleza amenazante de criatura y la élite que representa.
Debajo del cuello de la hiena hay un medallón que se parece a la medalla prusiana Blue Max, otorgada por logros excepcionales alemanes, a menudo en combate. En lugar de que la medalla estuviera inscrita con por mérito, como es habitual, decía por lucro. El metal oscuro contrastando con el cielo claro y enmarcado por dos líneas audaces, una del listón arriba y otra de los escombros abajo, enfatiza los incentivos en juego. Pero el contraste no es solo visual, también es conceptual. Hay un contraste en cómo la hiena de la élite adinerada está perfectamente bien, a pesar de toda la destrucción que ha causado. La decisión de Hartfield de representar a los ricos en lugar de cualquier otra cosa también tiene un simbolismo bastante obvio. Las hienas son vistas como carroñeras y se convierten en una metáfora directa de la élite rica que busca ganancias a costa del sufrimiento de los demás. Convertir al enemigo en animales es una táctica muy común en la propaganda. Hay docenas de ejemplos, pero son demasiado ofensivos para ponerlos en YouTube. Al deshumanizar al enemigo, te da autoridad moral sobre ellos, lo cual es realmente dañino. Hablaremos más de eso después. Hartfield también usa el contraste de escala. La figura exagerada de la hiena es enorme, opacando completamente el costo humano visualmente más pequeño debajo de ella. Esta exageración visual hace que la amenaza sea aún más intimidante. Una vez más, no solo estamos entendiendo estos mensajes, los estamos sintiendo. Piensa en toda la información que acabamos de cubrir. Hartfield pudo capturar esa narrativa compleja en una sola imagen impactante, y tú entendiste emocionalmente el peso de lo que estabas viendo de inmediato. Probablemente no de manera consciente, pero definitivamente de manera subconsciente. John Hartfield en crear contrapropaganda que nos sacude y capta nuestra atención. El trabajo de Hartfield, aunque visualmente impactante y llamativo, también plantea importantes preguntas morales. No es solo el arte lo que es de alto contraste en blanco y negro. Él elimina las áreas grises matizadas del conflicto humano, presentando dilemas éticos y morales en un marcado blanco y negro. El bien contra el mal sin puntos intermedios. Esta simplificación de problemas complejos en una dicotomía entre el bien y el mal nos impulsa a actuar y nos unifica para luchar contra los opresores. Pero ¿a qué costo en nuestra búsqueda de una claridad impactante? Corremos el riesgo de simplificar demasiado. Retratar a los adversarios como carroñeros subhumanos elimina todo matiz de la discusión. La contrapropaganda de Hartfield estaba luchando contra el régimen autoritario más malvado de la era moderna, pero plantea una pregunta interesante. Copiar las tácticas del enemigo, incluso al servicio de la verdad, mancha nuestra causa. Hay una batalla constante entre la efectividad de la propaganda para reunir apoyo y el daño potencial de simplificar en exceso problemas complejos, normalizar tácticas manipuladoras y socavar el pensamiento crítico. El trabajo de Hartfield sirve como un espejo para nuestros dilemas actuales. En una época donde las imágenes son armas y la verdad está rodeada de mentiras, su legado nos reta a cuestionar el equilibrio entre el impacto y la integridad. La verdad es que mucha de la propaganda no tiene ningún interés en la verdad. Quizá recuerdes a Napoleón como uno de los mejores estrategas militares de todos los tiempos, pero lo que quizá no sepas es que también fue un propagandista absolutamente magistral. Mira esta pintura que Jacques-Louis David hizo de Napoleón. Lo muestra cruzando heroicamente los Alpes en busca de la victoria sobre Austria, justo como Napoleón quería ser recordado. Pero esta pintura es un ejemplo perfecto de cómo el arte y el diseño pueden convertirse en propaganda, alejándose de la verdad histórica. Como toda buena propaganda, la obra utiliza el contraste para vendernos ese relato. La postura serena y confiada de Napoleón contrasta fuertemente con la actitud ansiosa de su caballo. Su uniforme azul profundo resalta contra su capa dorada. Estos colores complementarios realzan el contraste visual y hacen de Napoleón el punto focal. La iluminación dramática ilumina el rostro de Napoleón sobre un fondo apagado, enfatizándolo aún más. El movimiento dinámico de la pintura, enfatizado por las líneas diagonales, junto con el impresionante atuendo militar de Napoleón, transmiten fuerza y autoridad. La indiferencia de Napoleón hacia la veracidad quedó completamente clara cuando desestimó la sugerencia del artista David de hacer un estudio detallado para capturar su parecido en esta painting. Napoleón objetó y dijo: no es la exactitud de los rasgos lo que da el parecido, es el carácter el que dicta lo que debe ser pintado. Nadie sabe si los retratos de los grandes hombres se parecen a ellos. Es suficiente con que su genio viva ahí. Muy modesto el tipo, ¿verdad? Esta cita captura la esencia de la propaganda, enfatizando la impresión sobre la sensación por encima de la exactitud. Además, el nombre de Napoleón está deliberadamente asociado con figuras legendarias como Aníbal y Carlomagno en la pintura, resaltando su deseo de ser recordado como uno de los grandes conquistadores que cruzaron los Alpes. Por supuesto, como podrías esperar, la verdad es mucho menos glamorosa. Paul de la Roche pintó su versión del evento, mostrando una representación más precisa del cruce alpino de Napoleón. En lugar de estar al frente de su ejército, Napoleón probablemente iba varios días detrás de ellos. En vez de montar un caballo, lo cual obviamente no es real, se le muestra en una mula.
Él no lideró la carga, sino que fue guiado por un sirviente. Y no llevaba un uniforme militar brillante, sino que vestía un abrigo opaco. Este contraste entre la grandeza de la pintura de David y la realidad mundana representada por Della de la Roche servía como recordatorio de cómo la propaganda puede distorsionar la verdad a través del arte y el diseño. Así que he dejado lo peor para el final. Hablemos de cómo la emoción visceral juega un papel importante en las narrativas políticas. Los regímenes autoritarios utilizan el diseño para transformar ideologías defectuosas en visiones cautivadoras que pueden distorsionar la psique colectiva de toda una población. Estos diseños son herramientas poderosas que apuntan a nuestros instintos primarios. Esta es una de las demostraciones de poder más viscerales que he podido encontrar. La fachada del gobernante autoritario italiano Palazzo Borghese es tan absurda que casi parece malvada de manera caricaturesca. Desafortunadamente esto no era una broma, era muy real. Mussolini fue el aliado europeo más leal de Alemania durante toda la Segunda Guerra Mundial. Así que quizá te preguntes por qué la cara de Mussolini está pegada en una fachada y por qué dice significa sí en italiano. So, sí, ¿a qué? Todo comenzó en las elecciones fascistas de 1934. Ahora uso el término elección de manera flexible porque casi todo ya estaba predeterminado. Los votantes podían elegir sí o no para aprobar o desaprobar la lista Consejo del Fascismo, pero no podían elegir quién estaba en la boleta. Así que vamos a repasar esto. Imagina que vas a votar en esta elección, te acercas a la fachada y ves la palabra sí repetida una y otra vez. Esta elección de diseño elimina cualquier matiz, enfocando nuestra atención en la severidad del mensaje, una clara manipulación del diseño para forzar la obediencia, haciendo que sientas que el propio dictador te está vigilando. Las letras negras sobre fondo blanco resaltan por su alto contraste. La disposición uniforme y ordenada de las letras es una muestra del orden autoritario. La repetición hipnótica de la palabra casi le quita su significado, transformándola más en un patrón que te adormece en una sumisión hipnótica, diseñada para dirigir la acción pública sin pensar realmente. La falta de detalle en el rostro, reducido a facetas marcadas y una expresión muy severa, no deja espacio para matices ni empatía. Solo la fría orden. Vota sí o sí no, atente a las consecuencias. Ahora es donde se pone realmente loco. Entras a la cabina de votación y ves tus opciones. Y no. La opción de sí está en colores patrióticos de la bandera italiana y la opción de no está en este papel marrón, feo y sin gracia. Finalmente, no entregas tu voto de manera anónima. Tienes que entregar tu voto codificado por colores a un funcionario electoral. Ellos sabrán si votaste sí o no. Tal vez no seas fascista, pero piensas en la enorme fachada que acabas de ver afuera y dices, ¿sabes qué? Tal vez debería guardar mi opinión disidente para mí mismo. A los votantes se les presentó una opción que en realidad no era ninguna opción. Y por supuesto funcionó. 15,000 personas votaron que no. ¿Sabes cuántas personas votaron que sí? 10 millones de personas respaldaron al nuevo gobierno fascista. Eso es el 99.4% que votó que sí. Ahora, por supuesto, con una situación tan manipulada en contra de la democracia real, es muy posible que la elección ni siquiera haya sido legítima. Pero sinceramente, con ese tipo de intimidación diseñada, probablemente ni siquiera necesitaban manipular nada. Recuerda, la propaganda se trata de unificar, y Mussolini lamentablemente fue muy exitoso en lograrlo. Este análisis de la fachada del Palazzo Borghese revela cómo el diseño y la arquitectura son instrumentos de poder, meticulosamente elaborados para moldear percepciones y dictar comportamientos. Es un recordatorio contundente de cómo los espacios y los símbolos pueden ser diseñados para manipular y controlar, dejando una marca permanente en la conciencia colectiva. A la sombra de esta fachada encontramos no solo una historia de sometimiento, sino también un llamado a resistir el atractivo de la simplicidad ante verdades complejas. Este es el legado del Palazzo Borghese, un desafío a mirar más allá de la fachada, a cuestionar y a buscar profundidad más allá de la superficie. Los gobiernos y líderes políticos usan el diseño para proyectar una imagen de poder incuestionable. Los regímenes pueden pasar décadas de grafías y monedas personalizadas, harán carteles impactantes, le darán significado político a objetos comunes. Es un velo que oculta su vulnerabilidad ante la vista del público. Estaba hablando de esto con mi amigo Kyle y él dijo que todos los regímenes políticos son frágiles como una cáscara de huevo. Una sola grieta, por pequeña que sea, puede llevar a su desmoronamiento total. El diseño y la propaganda existen para hacerte olvidar que todas las naciones poderosas eventualmente caen. La historia nos muestra que los artistas y diseñadores a menudo se han encontrado a merced de sus mecenas, ya sean reyes, corporaciones o gobiernos. Como menciona Edward Bernays en su análisis de la propaganda, tenemos que tener cuidado. Los propagandistas pueden perder su sentido de la realidad porque en su universo la verdad es lo que el cliente quiere que el mundo crea que es verdad. En este video he mostrado cómo la propaganda ha influido y limitado la expresión de las personas a lo largo de la historia. Esto sigue ocurriendo hoy en día.
Tan recientemente como en diciembre de 2020 hubo intentos de imponer la arquitectura neoclásica para los edificios gubernamentales en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos quería limitar el alcance del discurso cultural e intelectual. Por suerte, esta vez no lo permitimos. El diseño y el arte son herramientas tan efectivas para la propaganda porque te permiten expresar lo que no se puede decir. Insinúan ideas que son demasiado siniestras para decirse en voz alta con palabras. Puede manipular la realidad, ocultando ideas malvadas detrás de un espectáculo visual. Mientras más grandiosas sean las imágenes, más fácil se vuelve ensalzar ideas que no tienen justificación lógica ni moral. Ahora, la propaganda no es necesariamente mala, y el diseño y el arte también pueden mostrar cosas que son demasiado bellas y puras para expresarse con palabras. Pero existe una responsabilidad de entender el poder de nuestras creaciones y las narrativas a las que sirven. Si no eres diseñador o artista, puede ser difícil distinguir la realidad de la ficción, especialmente cuando está intencionalmente oculta para nosotros. Al final, el arma más poderosa contra la propaganda no es más propaganda, es nuestra curiosidad por ver más allá de la fachada. Gracias a todos mis amigos y patrocinadores por ayudarme con este video que nunca llegaron al corte final, y puedes leer sobre eso en mi Patreon. Así que si quieres obtener ese contenido extra y quieres apoyarme, realmente lo agradecería. Ve a checar mi Patreon en el enlace de abajo. Que tengan un excelente día a todos.